tardes desde Europa y bienvenidos a la segunda sesión de la Mesa 5 de los Diálogos Chile-Unión Europea relativa a desarrollo y sostenibilidad. Como saben, este ciclo de webinarios forma parte de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea, con la que se pretende intercambiar experiencias tanto sobre el proceso constituyente como sobre contenidos esenciales a partir de la práctica y diversidad de las constituciones europeas. En la primera sesión, el intercambio entre los participantes europeos y chilenos permitió mantener un diálogo muy rico acerca de la promoción por el Estado del desarrollo sustentable. En este segundo encuentro abordaremos los derechos que pudieran encontrarse eventualmente vinculados al desarrollo económico sostenible. Tema sin duda complejo, amplio y que habrá de promover un interesante debate, por lo que ruego la mayor brevedad y concisión en sus respuestas a todos los participantes. Inaugura hoy la sesión don Sebastián Álvarez, diputado y miembro de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hídricos y Desertificación y de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados, todas estrechamente vinculadas al objeto de esta mesa, por lo que agradecemos su presencia y el interés de la introducción con la que contribuirá a enmarcar el conversatorio. Sebastián, le cedo la palabra. Muchas gracias. Saludar y agradecer cordialmente a los organizadores, a los panelistas del día de hoy y lógicamente a todos los asistentes que están aquí atentos a lo que hoy día se va a conversar, discutir en el marco, ¿no es cierto?, de derechos vinculados al desarrollo económico sustentable. Lo primero, partir que la problemática medioambiental no es reciente, pero su conocimiento ha ido en aumento también por el cambio en las formas de relacionarnos y el acceso a la información que cada día es más transversal, lo que permite visibilizar las fuertes tensiones sociales en los territorios y el cómo están afectando a la calidad de vida de las personas. El cambio climático, la mala utilización de recursos naturales, el impacto en la calidad del aire, la contaminación individual y empresarial, la creciente escasez hídrica, la posibilidad de enfermedades, entre otros, son elementos que nos deben conducir a la construcción de una política sustentable que vea en la preservación medioambiental una posibilidad de desarrollar para potenciar los estados y así mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Haciendo un resumido desglose de parte de la institucionalidad chilena en esta materia y en consideración de la amplia situación medioambiental que considera el sinfín de particularidades locales de cada territorio de nuestro país, me quiero remitir en esta intervención a mencionar 4 elementos centrales para la situación de Chile y sus instituciones. Lo primero, lo que converge al avance de su política energética. Segundo, sobre los problemas relacionados al aumento de la escasez hídrica y la correcta utilización del agua. Tercero, el visibilizar la conflictividad social producto de las zonas de sacrificio. Y cuarto, respecto a las implicancias de la contaminación del aire. Visibilizar estos 4 elementos pueden ser clave para orientar la discusión sobre los derechos para construir una política sustentable en contexto de la Convención Constituyente y la discusión pública nacional. Partamos entonces por la política energética, el primero de los factores. Bueno, en materia energética, Chile ha dispuesto de una política renovable que ha sido más bien efectiva, proyectando una visión de futuro con metas que se han ido superando transversalmente en el tiempo por los distintos gobiernos. Y eso es muy importante con un plan orientado hoy al año 2050. Existe una participación en distintos espacios de diálogo con objetivos para avanzar hacia un proceso de transición energética y que se ve reflejado en la incorporación de centrales renovables frente a la salida cada vez más inminente de las centrales a carbón. Decir también que en el Congreso se estaba legislando y justamente ayer salió aprobado de la Comisión un proyecto de ley que busca el cierre de las plantas a carbón antes del plazo estipulado en el Plan Nacional, sino que acortarlo al año 2025. Por otro lado, en recursos hídricos y manejo del agua. Bueno, esta es una situación compleja hoy en día en nuestro país. Podemos dar algo positivo, es que al fin se ha acogido una solicitud que veníamos batallando y gestionando muchos parlamentarios
y en mi caso personal desde la región de la Araucanía, por tener una subsecretaría de recursos hídricos, una institucionalidad al interior de la gobernanza del Estado de Chile que se preocupara del tema del agua. Y es un tema importante porque nuestro país vive la peor crisis hídrica de los últimos 1000 años. Hay un déficit en precipitaciones desde el año 2010 a la fecha, un 30%. Hay que considerar, sí, que Chile tiene un buen uso o eficiente del recurso hídrico respecto a Latinoamérica, 60% contra un 30-35% que es promedio a nivel latinoamericano. Y en materia de sustentabilidad presentamos problemas severos de gestión del agua, lo que conlleva dificultades sociales en la calidad de vida de las personas, sobre todo aquellas que habitan en la ruralidad de nuestro país. El problema es que muchos no cuentan hoy en día con agua potable y muchas veces son suministrados por camiones aljibes. Esto, si lo consideramos, requiere un gran pacto, un gran acuerdo social para fijar en los próximos tiempos consenso para que nos podamos entender de qué manera vamos a trabajar el tema del agua, y hoy en día se ha visto en la mayoría de las posturas de los constituyentes que este es un tema clave. Después, las zonas de sacrificio. Este es un tema muy relevante porque la actividad industrial y empresarial debe estar supeditada a normativas medioambientales claras y que se respeten con sanciones que realmente consideren el daño causado al entorno social y a las familias que se ven afectadas. En Chile, en nuestro país, existen 5 zonas de sacrificio donde la situación medioambiental es catastrófica, sin considerar el sinfín de casos locales. Además de las zonas de sacrificio, hay particularidades en cada región y territorio de Chile con distintos tipos de contaminantes. El punto con las zonas de sacrificio es porque es una forma de recordar justamente la degradación que puede existir si el Estado y las autoridades se olvidan de un principio fundamental, dado que su incumplimiento conlleva un deterioro importante en la dignidad de las personas que habitan el espacio donde se generan estos puntos de conflicto ambiental. Por último, la contaminación del aire, la contaminación atmosférica. Bueno, su efecto es dañino tanto para la vida como para la vegetación. Esta se produce principalmente por 3 factores: el transporte, la industria y la calefacción, fuertemente condicionada con el uso de la leña en toda la zona centro-sur de Chile. En nuestro país sí existen algunos indicadores medioambientales y algunos planes de descontaminación ambiental que buscan de una u otra forma aminorar este problema. Permite entregar algunas medidas paliativas. Sin embargo, el problema está presente en un gran porcentaje de la población de nuestro país. Y esto requiere de la misma forma acuerdos y voluntades políticas para tomar políticas que permitan aminorar esta contaminación en el tiempo. A modo de cierre, solo puedo decir que en Chile se abrió la posibilidad de abrir una discusión política que será muy importante para el país. La Convención Constituyente entregará las bases para articular la política medioambiental del futuro. El desafío es abordar la discusión de manera descentralizada, a modo de abarcar las dificultades medioambientales que se están viviendo no solo a nivel nacional, sino que también desde los espacios locales, las comunas y cada uno de los territorios. Por último, no está de más señalar que para alcanzar mayor estabilidad y cohesión social, los países deben alcanzar una visión que sea amigable con su entorno y que aproveche de buena manera y sobre todo desde el respeto los recursos naturales de los que estos disponen. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio de intervención. Muchísimas gracias a usted, don Sebastián, por su inauguración y presentación del tema objeto de la sesión de hoy. Pasamos entonces al conversatorio entre los panelistas invitados a nuestra sesión. Contamos con la presencia de 2 ponentes europeos que habrán de profundizar en 2 cuestiones o facetas de especial interés para el logro de la sustentabilidad y de sus objetivos. De un lado, Joe Canataci, catedrático en Política y Derecho Europeo de la Información y Tecnología y director del Departamento de Política y Gobernanza de la Información en la Facultad de Ciencias de los Medios y el Conocimiento de la Universidad de Malta. Actualmente, hasta dentro de unos pocos meses, semanas, es además el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad. Se va a centrar en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales relacionados con la información. De otro lado, contamos también con doña Miren Sarasíbar Iriarte, profesora titular
de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, en España, que nos ilustrará sobre los retos climático y energético en aras a una mayor sostenibilidad ambiental. A ellos se suman, por otra parte, nuestros dos panelistas expertos chilenos de la sesión de hoy. Don Pablo Badenier Martínez, biólogo marino de la Universidad de Valparaíso, licenciado en Ciencias de la Facultad de Ciencias del Mar de la misma casa de estudios y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Fue ministro del Medio Ambiente en Chile y hablará sobre las políticas públicas al servicio efectivo de la sustentabilidad. A él se suma don Francisco Agüero Vargas, abogado, profesor asistente del Departamento de Derecho Económico y director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que nos trasladará su propuesta por una constitución contra los abusos. Recuerdo que las intervenciones de los ponentes girarán en torno a dos preguntas que les iré planteando y que dispondrán de 5 minutos para responder a cada una de ellas. Al término de sus intervenciones se abrirá un turno de debate con aquellas cuestiones que nos haga llegar el público a través del propio chat de la herramienta, por lo que aprovecho también para recordar, por favor, a nuestros ponentes que sean breves en las respuestas y a los participantes y asistentes que vayan haciendo llegar sus cuestiones durante las intervenciones. Comenzando con la primera ronda, preguntaré a nuestros invitados europeos. ¿Cómo incide su sector específico, en el caso de Joe Kanatachi, nuevas tecnologías, y en el caso de doña Miren Sarasiva, energía, cambio climático, sobre la sustentabilidad? En concreto, ¿cuál puede ser su contribución a la satisfacción de un desarrollo más sostenible y al logro de una mayor cohesión social? Tiene la palabra, en primer lugar, Joe Kanatachi. Thank you very much, Anna Belen, for the question, and also to the co-hosts for this invitation to this very interesting roundtable. I think that when we look at technology, we must recognize the technologies that we have all around us, but I'm just going to mention a few and largely restricted to information technologies, right? So if I'm just going to talk about my mobile phone, if I'm just going to talk about the internet, just those two at this moment in time, there are literally thousands of examples how such technologies can be of great use to people at all levels in society, in any society, right? We have seen the ramifications of gender equality in the use of such technologies. We've seen the ability to get crops to market faster in sub-Saharan Africa in cases. So there are thousands of examples, but I don't have thousands of minutes. So I must limit myself to our participants here accepting that there are great benefits to be used from the technologies in a sustainable, and once again, the word sustainable, I'm sure that there are many participants who, like several commissioners of the EU, have asked, but what do you mean by sustainable, right? So I don't have the time to go into it today, but what do we mean by sustainable fishing in Chilean waters, right? I come from an island nation. Talk to us about fishing and sustainability, and we have a lot to say. But I want to stick to technology, because while technology has an impact on sustainable fishing, we need technology for sustainable social cohesion. And sustainable social cohesion is one where each individual, from the minute they are born, has the right to free development of personality. Now, I'm just going to mention the people I see on the screen. My screen is not very big, so I see Ana Belén, I see Miren, I see Francisco, I see Pablo, I see Joe, I see Sebastián, I see Maria Luisa. How did Ana Belén decide who Ana Belén is going to be? How did she develop herself? How did Pablo decide how he is going to develop himself? To what extent was that nature? To what extent was there nurture in society? And as we see, technology today changes this, because
people today are born as digital citizens. Today's generations are the very form of digital citizens. And slowly, and let's look at the European example, we have seen European economy the strongest in the world. When you look at its people in the EU, you will see how that transformed itself from an industrial-based economy to a knowledge-based economy. Right now, the extent to which knowledge ties into industry and sustainability, and of course, energy and agriculture is very important. But all of these must be held together in a package of rights, in a legal framework. And that legal framework is essential. Today, I wanted to talk especially about the importance of amending and improving the Constitution of Chile in a direction where this social cohesion, this sustainability, because unless there is social cohesion, there is no sustainability. Without the cohesion, the society falls apart, right? And we have seen that in many countries in the world, and never more so in the impact of technology, for example, in the Arab Spring. But let's focus a bit on what I would like to suggest should happen in the case of this golden opportunity that Chile has to improve its constitution further. I think that the Chilean constitution should recognize that which the United Nations has recognized in Articles 22 and 29 of the Universal Declaration of Human Rights, which is the recognition of the free development of personality of each one. And to do that, in a technology which is today dominated by the smartphone and the internet, to do that, you need a legal framework which ensures that the citizens' privacy, that the citizens' information-related fundamental rights are protected in very specific ways. And I have in my policy paper, which I will be submitting hopefully over the next 2 working days, included 2 full pages of proposals, which I very modestly submit to the consideration of the joint EU and Chilean colleagues who are working on this subject, how the Chilean constitution should explicitly recognize information-related fundamental rights. Privacy is only one of these rights. Freedom of expression is also one of these rights. Freedom of access to information is also one of these key information-related rights. And I think that by incorporating specific rights, we can look forward to Chilean adults, to Chilean children, gradually but very firmly asserting themselves as online citizens in an environment which is truly sustainable. And what do I mean again by sustainable here? I mean that we are looking at a sustainable democracy, right? In other words, that Chileans should not be manipulated into situations by disinformation or misinformation, because that is not long-term sustainable, right? What is sustainable is the maximization of transparency in the flows of information in society. What Chile has ahead of it is an opportunity for properly regulating the flows of information in society. And the flows of information from people to people encompass, therefore, these rights so that a citizen can choose where their next steps are going to be, knowing what the options are. For you to know what the options are, you need to be able to be free to receive information, to impart information. But also you need to be free to think about this information in private and also to discuss it in private with those people whom you trust. You also need to be able to access the information held by the government
on your behalf. I should stop here for now because otherwise my 5 minutes will too quickly be up, and I look forward to the rest of the discussion. Thank you, Annabella. Muchísimas gracias, Joe. Pasamos, ya nos has anticipado alguna idea de lo que va a ser en la segunda ronda del conversatorio. Veo que va ganando aquí interés la sesión ya. Pasamos a Miren Sarasibar para que nos conteste a esta pregunta desde la perspectiva concreta de la política energética y el cambio climático. ¿Cómo incide este sector de manera específica en la contribución de un desarrollo más sostenible y cómo puede ayudar a una mayor cohesión social? Gracias, Miren. Muchísimas gracias y lo primero, bueno, pues quiero agradecer a la profesora Ana Belén Casares por su amable invitación y también, por supuesto, pues a toda la organización que ha hecho posible pues tener la ocasión de compartir este foro pues con compañeros, colegas de otras disciplinas para poder, bueno, pues de alguna manera echar un cable o dar nuestra opinión a los pues, compañeros o colegas chilenos. Para mí es un honor poder compartir este momento con personas pues, tan prestigiosas como estoy viendo en la pantalla. Es una pena que no nos podamos estar pues, en presencia, ¿verdad? De forma pues, física, sino que vamos a estar por el ordenador, pero bueno, es lo que nos toca, así que voy a contestar para no irme del tiempo. En mi perspectiva, en el ámbito del cambio climático, lo primero que quiero destacar es que, bueno, pues se trata, a mi modo de ver, del mayor problema ambiental que tenemos en el planeta, no solo ya en nuestro país, en España, sino que hablamos de un problema a nivel planetario, tanto por las causas como por sus efectos. Considero que ya es, pues, desde todo el punto de vista evidente que la acción del cambio climático se produce pues, por la actividad humana, ¿no? Que hace un tiempo pues, había personas que ponían en duda esta cuestión, pero a día de hoy pues, es algo ya evidente. Por lo tanto, para conseguir un desarrollo sostenible en este ámbito, considero esencial la intervención del derecho, evidentemente para regular, para ordenar pues, todas las actividades humanas que efectivamente incidan en este cambio climático. Para eso, bueno, pues sabemos que existe normativa internacional muy abundante, normativa europea, y en lo que respecta a mi país, a España, pues tenemos una normativa también estatal que regula de forma pues básica, como luego comentaré, una ley de cambio climático que se aprobó además hace unos días, justamente, una normativa autonómica también que desarrolla esta materia a nivel autonómico y también un protagonismo para las entidades locales. ¿De qué forma concreta se puede conseguir esta sostenibilidad? Pues en primer lugar yo destacaría en todo lo relativo a la política de cambio climático la necesaria combinación de un binomio que es la política de mitigación con la política de adaptación. La política de mitigación consiste en limitar la acumulación de gases de efecto invernadero, que son los que propician el cambio climático, mediante la reducción de estos gases o mejorando los sumideros, como manera de captar esos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, claramente pues el tema forestal. En cuanto a la política de adaptación, se trata de minimizar los riesgos, la vulnerabilidad y los impactos derivados del cambio climático. Evidentemente, para tratar de acciones de mitigación se requiere una respuesta conjunta y coordinada a nivel global. Sin embargo, cuando hablamos de políticas de adaptación, sí que se trata de adoptar una respuesta más nacional, incluso más local, ya que evidentemente los impactos del cambio climático no son los mismos en todos los países y en todos los espacios físicos. Por tanto, habrá que buscar una respuesta específica para cada uno de los lugares. Se trata de mejorar las infraestructuras para reforzar pues, medios de resistencia a posibles cambios, proteger, por ejemplo, especialmente zonas más proclives a las inundaciones o incluso las zonas también costeras. En todo lo relacionado con la mitigación, pues me parece importante fomentar, como les ha dicho, el tema de la implantación de energías renovables para sustituir, evidentemente, esa energía fósil, que es la contaminante, la lógica protección, como decía, y conservación de los bosques, una conservación también de las reservas de carbono, utilizar productos biológicos producidos mediante técnicas sostenibles, el uso de la madera en lugar de productos de la construcción con fuerte intensidad energética y también el uso de la biomasa en sustitución de los combustibles fósiles. También parece importante hacer una referencia para conseguir esta sostenibilidad a incorporar colectivos vulnerables en la normativa sobre cambio climático. Me parece que la normativa debe incorporar la especial vulnerabilidad, por ejemplo, del sector de las mujeres, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Evidentemente, bueno, pues la mujer puede estar en esos países pues, por temas de pobreza, por una dependencia directa de recursos naturales, incluso por su rol tradicional de
de las cargas domésticas ser un colectivo más vulnerable al cambio climático. También como dato, el 80% de las refugiadas climáticas son mujeres, las que tienen que irse a otros países y, por supuesto, pues son las más perjudicadas por las temperaturas extremas y los desastres naturales, como digo, especialmente en países en vías de desarrollo. A esto se les une la dificultad y el problema de la discriminación en la sociedad de acogida y el riesgo de sufrir violencia sexual. En relación a la pobreza energética, es decir, una energía más barata y contaminante, los estudios científicos demuestran que los hogares sostenidos por mujeres están más afectados por esta pobreza energética, cortes de luz o servicios inadecuados. Por lo tanto, considero que hay que incorporar este enfoque de género tanto en las directrices relacionadas con el cambio climático, tener una información desagregada por sexo y también evaluar el impacto del cambio climático según el género. También considero importante, evidentemente, que haya una participación efectiva del sector de las mujeres en órganos de poder. En esta misma línea, también me parece importante incorporar como colectivo también vulnerable a las personas con discapacidad. Aquí, por ejemplo, brevemente me permito pues el atrevimiento quizás de decir que, por ejemplo, nuestra legislación en España de cambio climático pues, ha obviado esta consideración. Habla de colectivos vulnerables, pero, por ejemplo, no menciona expresamente el colectivo de la discapacidad, que efectivamente no hace falta decir que es un colectivo pues, mucho más perjudicado, ¿no?, que una persona que no tenga discapacidad, evidentemente. Por ejemplo, pues tiene una situación peor en zonas rurales, la existencia de barreras arquitectónicas en desalojos y en derrumbes, el impedimento a refugios, las informaciones en situaciones de alerta que no están siempre accesibles para personas con discapacidad. Entonces, considero que las medidas de mitigación y adaptación que antes comentaba, se tiene que considerar una atención especial y particular a los efectos adversos y severos, como digo, a las personas con discapacidad. También me parece por eso importante incluirles también como partícipes en procesos de elaboración de la normativa sobre cambio climático, incluso, me atrevo a decir, la posibilidad de crear un grupo específico en negociaciones sobre el clima. Por lo tanto, a mi modo de ver, y por ceñirme al tiempo, creo que debería haber estas consideraciones para que fuéramos hacia una política sostenible en relación con el cambio climático y la política energética. Muchas gracias. Gracias, Miren. Damos paso a la participación de nuestros panelistas chilenos, comenzando con don Pablo Badenier. Por favor, ¿nos contestaría a cómo inciden las políticas públicas concretas, en su opinión, sobre la sustentabilidad y cuál puede ser, en su caso, su contribución a la satisfacción de un desarrollo más sostenible y al logro de una mayor cohesión social en su país? Okay, muchas gracias Ana Belén por la consulta, saludar a los panelistas que nos acompañan, profesor Agüero, a Miren, a Joe, y también mi agradecimiento a la Biblioteca del Congreso Nacional y al foro por la invitación. Mira, agradezco la consulta porque desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas para lograr un desarrollo sostenible, lo primero que es bien importante y obviamente está cambiando es mirar bien el contexto, ¿ah? Y en el caso de Chile, yo creo que en todo el planeta, existen hitos que hacen pensar que las políticas públicas se van a diseñar y se van a implementar de una manera distinta. Probablemente en el planeta entero post-COVID, el diseño e implementación de políticas públicas va a ser distinto. Y en el caso de Chile, no olvidar post-estallido social. Desde octubre del año 2019, efectivamente Chile cambió. Por lo tanto, hay dos consideraciones, una más global, una más nacional, que tiene que tenerse en cuenta en el diseño y en la implementación de políticas públicas para conseguir el desarrollo sostenible. Porque para no engañarnos, cualquier política pública encaminada a lograr objetivos vinculados al desarrollo sostenible son de largo plazo, son de largo aliento. Que nadie se engañe y que de un año para otro vamos a diseñar e implementar políticas públicas que nos van a permitir lograr el desarrollo sostenible. Son largas. Por lo tanto, ese diseño tiene que tener algunas características, mirando el contexto. Hoy día una política pública no es solamente el mundo para los expertos. Hoy día políticas públicas que tienen que ser participativas. Probablemente en el caso de Chile, la característica de las próximas políticas públicas que van a ser absolutamente descentralizadas. Los territorios son absolutamente distintos. Chile es un país muy centralizado y esas políticas públicas de carácter nacional, aplicable a todo, la verdad que les llega a su fin, en definitiva. Pero también
quiero compartir con ustedes que yo siento que hay también una gran debilidad del punto de vista del diseño de políticas públicas. A todo le ponemos política pública. Y da lo mismo si es una hoja de ruta, si es una estrategia, un plan maestro. Es cosa de cambiarle el nombre. Nadie entiende qué es lo que es una política pública y desde el punto de vista metodológico no hay un patrón a seguir y probablemente no hay una metodología, no hay un seguimiento. Y ustedes comprenderán que en general, y esto pasa en todas partes, nunca hay una evaluación de la política pública. Y las políticas públicas, como decía el profesor, nunca mueren. ¿Ah? Nunca mueren, ahí quedan, se olvidan, pero no mueren. Entonces, desde el punto de vista del diseño de políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible, eso es clave, en definitiva. Eso es clave, saber que entendemos, saber cómo ilumina y cómo es el foco de determinadas acciones en pos de objetivos que son comunes y que están en un marco de una política pública. Escuché muy atento la presentación del diputado Álvarez, pero si uno va en general a los debates legislativos, es una mezcla de cosas, de intereses particulares que uno con dificultad observa que están enmarcados en una política pública, ¿ah? De un camino común, de acciones coordinadas y que son integrales. Finalmente, desde el punto de vista de las características, yo creo que hay dos características que yo quiero un poco compartir con ustedes. Primero, que hay que ser súper inclusivo con otros sectores, que las políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad no son de los ministerios del medio ambiente. ¿Ah? Aquí hay que incorporar a los sectores productivos, y esto no puede ser un proceso permanente de negociación con los ministerios de energía, con los ministerios de economía, con los ministerios de obra pública, por citar algunos ejemplos. Hay que incluir esos sectores, tienen que ser parte del diseño y la implementación, y no puede verse como políticas que son de un sector desde el punto de vista del aparato público. Y segundo, del punto de vista de la participación, que es súper importante y probablemente todos van a estar de acuerdo. Pero esto tiene un riesgo, que yo lo he observado en el diseño de muchas políticas públicas, que es la captura de las políticas públicas por determinados actores muy expertos, pero que responden a intereses particulares y no generalmente a intereses de política pública. Me refiero a gremios, me refiero a empresas y con preocupación a algunos centros universitarios. Entonces, la participación también tiene esos riesgos de captura por algunos sectores, reitero, tremendamente expertos, pero que responden a intereses particulares. Entonces, teniendo en cuenta, Ana Belén, a mi juicio, el contexto, las características de probablemente el nuevo ciclo o la nueva generación de políticas públicas, yo quiero mencionar muy brevemente, 4 políticas públicas que en Chile son clave en esta materia y que Chile ya ha comenzado. Cambio climático, lo mencionaba Miren, obviamente cambio climático es tremendamente relevante para Chile, mucho más el tema de la adaptación que la mitigación, y en eso probablemente los países vulnerables como Chile estamos bastante al debe en el desarrollo de políticas públicas más vinculadas a la adaptación. Claro, desarrollar políticas públicas vinculadas a la adaptación al cambio climático es como menos clamoroso, ¿ah? Porque tiene efecto un poquitito más a mediano y largo plazo, probablemente no hay ninguna inauguración, es difícil de medir, pero no obstante, ahí hay un énfasis muy importante, aunque los grandes países nos quieran llevar casi a una discusión absolutamente asimétrica de la dedicación de los temas de mitigación y muy poco a los temas de adaptación. Yo creo que ahí hay algo que equilibrar en la balanza, y Chile hoy día está en buena hora desarrollando una estrategia climática de largo plazo, se encuentra en trámite legislativo, una ley marco de cambio climático que yo creo que es tremendamente relevante. Segundo, los temas vinculados a la economía circular. Hoy día Chile está diseñándose una hoja de ruta en economía circular que es tremendamente relevante y tiene un link también con cambio climático. El ahorro de materias primas vírgenes, el ahorro de energía, aumentar la vida útil de los determinados bienes que se consumen, moderar los patrones de consumo, como una serie de acciones que obviamente tienen que estar coordinadas
y creo que el concepto de la economía circular ha llegado para quedarse. Distintos países han desarrollado en buena hora muchas políticas públicas que acá también se observan con harta atención como buenos casos de ejemplo. Y tercero, en el caso de Chile, las políticas públicas dedicadas a la protección de la biodiversidad. Por las características del territorio nacional, más del 20% de su territorio es área protegida. Por nuestras características geográficas hay alto endemismo de especies, y yo diría que es una gran falencia y probablemente también es un punto de mucha fricción al entrar, y con esto termino, Ana Belén, al cuarto tema que yo creo que es muy relevante desde el punto de vista de enfoque de políticas públicas y que a Chile le pena, que es la evaluación ambiental de proyectos. Que muchas veces, como es un tema complejo, miramos para el lado y no lo abordamos. Pero yo creo que ese es un tremendo tema. Eso es fuente de mucha fricción, de mucho conflicto, de mucha desigualdad, de zonas de sacrificio, como decía el diputado en la inauguración. Por lo tanto, en esos 4 temas yo distingo como temas relevantes que deben tener un enfoque de políticas públicas con determinadas características y considerando un contexto que hoy día es distinto, y eso tiene una implicancia si queremos tener un Estado mucho más efectivo. Porque yo tampoco olvido que probablemente una de las grandes causas del estallido social en Chile es la desconfianza hacia el accionar del Estado y hacia lo público. Una desconfianza por ser inoportuno, por llegar tarde, por ser poco efectivo, y también una desconfianza desde el punto de vista de la motivación. Por lo tanto, creo que ahí hay consideraciones muy importantes en el diseño de políticas públicas para el desarrollo sustentable. Ana Belén. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, como pueden ver nuestros asistentes, al igual que ha ocurrido en la primera sesión, han salido ya un variado conjunto ramillete de asuntos ligados a la sostenibilidad, de impacto y de importancia indudable. Cada uno de ellos merecería seguramente una sesión. Ya se subrayó el martes pasado cómo la sostenibilidad tenía un componente complejo y difícil, que era la búsqueda de un equilibrio entre perspectivas y facetas, todas ellas necesarias e importantes. Para terminar, me gustaría en esta primera ronda preguntar a don Francisco Agüero, que provocadoramente ha hablado en el título de su ponencia de abusos. ¿Cuáles son los abusos a que se refiere el título de esta ponencia y cómo han incidido, en su opinión, en perjuicio de la sustentabilidad en su país? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Belén. Voy a compartir brevemente pantalla, no sé si puedo. A ver, vamos si puedo. ¿Puedo? Sí. A ver. Y es muy corto, es una lámina de algo que, para darles el contexto, un poco yo hasta hace algunos meses atrás trabajaba literalmente a pocos metros de donde fue el epicentro del estallido, ¿no? Que es lo que se llama hoy la Plaza de la Dignidad, una plaza muy céntrica, que sería como Cibeles o algo así en Madrid. Y había un reclamo, un folleto que entregaba la juventud, que no estaban evadiendo, justo antes del estallido, evadiendo el pago del ticket del metro, ¿no? Y si ven ahí, el estudiante, es un estudiante escolar, se está parando sobre una serie de cosas que pueden ser un poco extrañas, pero está hablando de un alza del transporte público, está hablando de problemas de salud, está hablando de problemas de libre competencia, de fondos de pensiones, de jubilación y de educación, ¿no? Esta imagen es bien potente porque habla de abuso, ¿no? Y eso, abuso, como decía el profesor Badenier, exministro, un abuso que también viene del Estado. Esa lámina muestra el transporte público fue fuertemente regulado en los últimos 15 años en Chile. Antiguamente era un sistema bastante descentralizado, donde las empresas se coludían, muy informal, con mucho, y regular, se mejora la calidad, y bueno, con mayor calidad empieza a haber mayor tarifa, y eso genera una sensación de abuso cuando tiene que ser actualizada, ¿no? Hay, por un lado, en parte, diría, abusos de los particulares y abusos del Estado, ¿no? Un Estado de mala calidad, decía don Pablo. Y aparte de estas referencias que estaban puestas en esa lámina, efectivamente los temas ambientales han estado muy fuertes, ¿no? Si uno ve quiénes han sido electos constituyentes, muchos de ellos vienen de
zonas de sacrificio, como se les conoce en Chile, o son derechamente lugares donde hay escasez de agua, ¿no? Hablaba el senador de problemas de desertificación muy intensos en Chile, y diríamos que, como decía Pablo, viene del cambio climático. Es decir, vemos una situación insólita en Chile, que donde ya había escasez. Chile tiene desiertos en gran parte del país, pero además problemas de agua potable en zonas que habitualmente no las había, ¿no? Entonces, un tema, yendo a la pregunta, ¿no? Y pensando en el abuso, porque también había una reacción a empresas de agua potable que han dado un mal servicio, la comunidad a veces no se ha sentido escuchada, ¿no? Hay problemas de gestión, por ejemplo, en las cuencas de agua, ¿no? Que tenemos muchos usuarios, y que a diferencia de España, donde hay una gestión bastante planificada, donde el Estado es muy activo, en Chile un gran tema es cómo se gestiona una cuenca de un río, ¿no? Donde tenemos usos de turismo, usuarios que pescan, o de sanitarias, o de incluso empresas, ¿no? Hay un tema importante no resuelto dentro de este panorama general de escasez. Tenemos problemas de calidad del aire súper severos, donde curiosamente la academia de las ciencias sociales se ha mantenido alejada. Es un tema muy importante y querido para los químicos, para los biólogos, para los físicos, pero los cientistas sociales en lo que es contaminación del aire, lo sé porque me tocó participar en un proyecto que fracasó finalmente, pero los sociólogos le era totalmente ajeno al tema de contaminación, no les interesaba, ¿no? Cuando es una situación que sufre la mitad de Chile, por lo menos como de Santiago al sur, ¿no? Y ahí, pensando en las políticas concretas para un desarrollo sostenible, hace algunos años atrás, el 2014 precisamente, para financiar la reforma educacional en Chile, se creó un impuesto al carbono, ¿no? Un impuesto al carbono bastante revolucionario, andado relativamente bien para fuentes fijas y fuentes móviles, pero un problema que uno ve de este impuesto, que recauda del orden de 250 millones de dólares, el impuesto a las fuentes fijas, diríamos a las centrales termoeléctricas, no hay una manera fácil de unir, y es un tema constitucional, lo recaudado con el beneficio a la colectividad que sufre, los llamados offsets, ¿no? Ahí uno ve que nuestra constitución actual, por no permitir una afectación de los impuestos a un fin específico, no puede de alguna manera compensar a las comunidades, como se le conoce a veces, de sacrificio, o que están en zonas de mucha contaminación atmosférica, ¿no? Ha habido también un tema de energía, donde probablemente ha habido, ciertamente ha habido una planificación, ya ha habido importantes reformas, pero la ciudadanía a veces ha quedado fuera de la discusión sobre la calidad. Participan ciertamente los gremios, como decía Pablo, a veces algunos centros de estudio, espero no ser de los centros de estudio que mencionaba usted, que son aquellos capturados, o que capturan, tratamos de tener independencia en esto, pero efectivamente hay un tema pendiente en participación ciudadana en procesos de servicios públicos domiciliarios que ciertamente afectan a las personas, ¿no? Y un tema interesante que me hizo reflexionar es, mientras hablaba Pablo, es el uso de instrumentos financieros, por ejemplo, para la descontaminación, ¿no? Justamente a pocos días de que comenzara el estallido, en Chile íbamos a tener una cumbre de cambio climático, ¿no? Y lo que se estaba por discutir ahí eran, bueno, el uso de instrumentos financieros, ¿no? En su momento, desde el mundo de la contaminación, del mundo del medio ambiente, diríamos, hubo mucha resistencia. También esa resistencia ha estado presente ahora, el último año y medio, a todas las soluciones de mercado. Bueno, ¿cómo puede una solución de mercado conversar, y una solución de mercado sofisticada que se ocupa en Europa, se está comenzando a usar en muchos países, con la descontaminación y, por otra parte, con el beneficio a la comunidad más afectada, que ya tiene una central termoeléctrica, una caldera? Eso. Muchas gracias, Ana Belén, y seguimos conversando. Gracias, Francisco. Al interés de todas las intervenciones de nuestros panelistas en la primera ronda, se sumará sin duda el valor de las contribuciones en la segunda. Y en aras de un mejor aprovechamiento del tiempo, dado que nos hemos escapado un poco del asignado para la primera ronda, les voy a formular la segunda pregunta de antemano a los cuatro. Por un lado, comparten pregunta a nuestros expertos europeos, a los que solicito que nos ilustren acerca de las ventajas o inconvenientes que entienden, a su juicio, de que los textos constitucionales guarden silencio u opten de forma explícita por un modelo tecnológico energético concreto. Ya Joe se ha adelantado y nos ha empezado a hablar en la primera ronda acerca de derechos concretos que podrían figurar en la Constitución, con lo cual deducimos que para él son mayores las ventajas que los inconvenientes.
Debieran reconocerse derechos individuales al efecto y, en concreto, qué catálogo de derechos, en su opinión, debe de recoger un texto constitucional al efecto. Por otra parte, a nuestros expertos chilenos les formulo también una pregunta común y les solicitaría su opinión acerca de cómo debiera articularse, a su juicio, en la Constitución la protección a los colectivos más necesitados de una especial protección ante este avance imparable de la revolución tecnológica, energética, como bien han puesto de relieve Joe y Miren. Tanto las nuevas tecnologías como las nuevas energías, sobre todo renovables, presentan indudables ventajas, pero no hay que olvidar, en especial para la sostenibilidad y la cohesión social, de los colectivos más necesitados y más proclives a la exclusión. Pero no hay que olvidar que muchas veces son precisamente los colectivos, como ya subrayaba Miren, que pueden quedar más al margen del uso de estas fuentes renovables o de estas nuevas tecnologías. Sin más, cedo la palabra en el mismo orden que han intervenido. En primer lugar, a Joe. So thank you very much, Ana Belén. I don't think I will surprise many people if I will strongly advocate that any amendments to the Chilean constitution be made in a way where the principle that we apply in daily life is properly recognized. And which principle am I talking about? In English, there is the saying, the devil is in the detail. And I would therefore very strongly recommend that the reinforced provisions on information-related fundamental rights, such as the right to privacy, the right to freedom of expression, the right to free access to information, should be detailed in the provisions of the Constitution. And I will explain why. Because by doing so, you increase certainty and you reduce doubt, right? For those of you who intend following the subjects, you will see that my written contributions, including the 2 pages of proposals that I am very modestly making to the debate as to what could be included in the Chilean constitution as revised, would mean that a citizen would know, a lawyer would know, a judge would know clearly that this is included under the intention of the legislator for it to be there recognized as a right. And I think that this would be of great help, but also to help Chile learn from the mistakes that Europe has made. Because why are we here today? You know, we are here meeting as equals, but sometimes we make mistakes before the others. And I think that we should share those mistakes. Europe has spent 40 years and more learning from its mistakes, for example, in data protection, right? So one of the things that I would very strongly advise Chile to do is not only improve the constitution, but become a full member of the international club, which helps entrench these principles in both international law and also national law. What do I mean? So, for example, if Chile looks across its border to Argentina, right, it will find that Argentina has signed and ratified the so-called Convention 108, right, on data protection and privacy. By doing so, Chile can transform itself into more of an international actor with interaction. Let us remember that Convention 108 is the only piece of international law which governs privacy, which we have today. And it was conceived immediately to be an international instrument. There are 55 countries. Yes, it originated in Europe, so we can learn from what the Europeans did, but today, Mexico is there, Argentina is there, Tunisia is there, Morocco is there,
many other countries are applying to join. And by taking the principles of that, convention and implementing them in Chilean law, both at the constitution level, but also at that of ordinary legislation, Chile will also be progressing forward insofar as sustainability is concerned. Because by ratifying the convention and implementing it, Chile can then move on to recognition of its status, even insofar as EU law is concerned. So when the EU turns around and asks itself the question, should we grant the status of adequacy to Chile in order to have an unimpeded flow of data and information between Chile and the European Union? Chile will be there because it has conformed to these rights. Not only that, may I add too that Chile should learn from Europe's mistakes also by remembering that Europe is a young federation, a very successful federation, but a young one. It has not had the experience of the United States as a federation for more than 200 years. But what does this mean? This means too that one of the things in European law, we have watched the gradual inclusion, for example, of police and the criminal justice sector, which only became part of the acquis communautaire formally after the Lisbon Treaty of 2009. In the same way today, and this is why I'm encouraging Chile to go in this direction, in the same way today, the EU does not have competence insofar as national security is concerned. Does that mean that the Chilean constitution should not have provisions which safeguard information-related rights insofar as national security and defense are concerned? Of course it should, which is why I am recommending very clearly that by ratifying Convention 108, which convention does include an obligation on privacy, data protection, and national security. And in this way, Chile would be committing itself, even at the constitutional level, to make sure that anything which infringes privacy and data protection, which is done in the name of national security, defense, public health, etc., can only be done if it meets three tests. One, that it is provided for by law. In other words, it is not arbitrary. Two, that it is necessary, not nice to have, but must have, necessary and proportionate in a democratic society. If it meets those tests, Chile would not only be conforming with the International Convention, which today has 70 countries either as members, ratified, or as observers, but would also, and this is where I take you back and link you back to the proposals that I am submitting for the Constitution, would also implement those provisions that I am proposing be considered for inclusion in the Chilean Constitution when it comes to necessity and proportionality in the information age. It is only, and I would like to end here, it is only by ensuring that all measures which infringe on human rights and privacy, especially those related to technology, it is only by ensuring that these are provided for by law and that they are necessary and proportionate in a democratic society that you can ensure social cohesion and also sustainability in an information society, in a knowledge society. Thank you, Annabelle. Gracias, Joe. Miren, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Yo, en lo que respecta a mi ámbito, del cambio climático y la política energética, yo soy partidaria de que en la Constitución haya un reconocimiento del derecho de todos a un medio ambiente adecuado y también, por supuesto, de forma correlativa al deber de conservarlo. Y, por otra parte, también que quede clara la obligación de los poderes públicos de preservar este medio ambiente, que es lo que antes un poco comentaban los compañeros, que a veces pues puede haber ese déficit por parte del Estado. Me parece importante que también tenga que preverse
la posibilidad o la obligación de imponer sanciones administrativas en caso de incumplimiento, ¿vale? Y, por supuesto, la posibilidad de reclamar judicialmente por parte de los particulares cuando ese derecho no se reconozca. Yo no detallaría más. Yo creo que, en mi opinión, creo que con esta premisa constitucional supone una obligación para los poderes públicos para que luego en la legislación concreta que se vaya a legislar, que se vaya a aprobar, ya haya un mandato para el poder público de cumplimiento de ese derecho del medio ambiente. Me parece importante, y en nuestra Constitución, en la española, no se hace así, la posibilidad de incluir también como principio relacionado con el medio ambiente el principio de integración ambiental, ¿vale? Que antes también se comentaba, lo decía también otro compañero, el hecho de que, bueno, que no estén los sectores económicos y productivos aislados de la política ambiental, que también tiene que haber un reclamo por parte de sectores productivos e industriales que efectivamente pues, inciden en el medio ambiente. Por lo tanto, ese principio transversal, ese principio de integración del medio ambiente en el resto de políticas, yo también lo incluiría en la Constitución. Me parece también igualmente importante el respeto del principio de igualdad, también en lo referente a que todos tienen derecho a un medio ambiente, que parece como muy genérico y muy básico, pero efectivamente, como he comentado antes, pues por ejemplo, el caso de los discapacitados, pues también tiene que ser así, ¿no? Personas vulnerables por sus características físicas o mentales, que también, por supuesto, tienen derecho a disfrutar del medio ambiente igual que el resto de personas que no tienen esa discapacidad. Otra cuestión que me parece súper importante también en este sentido es el reconocimiento de competencias en materia de medio ambiente que también quede reflejado claramente en la Constitución. En nuestro caso, por ejemplo, en España hay unas competencias que son exclusivas del Estado, que por supuesto en nuestro caso España, el Estado español, dicta normativa básica regulando diferentes ámbitos del medio ambiente, diferentes sectores, y también se reconoce una competencia de desarrollo por parte de las comunidades autónomas de esa legislación que dicta el Estado. Por lo tanto, ese reconocimiento en la Constitución de esa posibilidad que tienen el Estado y las comunidades autónomas de intervenir en materia de medio ambiente, me parece que también tiene que ser algo que quede recogido en el texto constitucional. Es por lo menos mi opinión. Y ya luego el catálogo de derechos y medidas concretas que se me preguntaba en la pregunta, creo que tiene que estar ya desarrollado en la legislación sectorial que se vaya dictando, como digo, en materia ambiental. En mi caso, en el cambio climático, pues tendrá que ser, como decía antes, en la ley estatal que se aprobó pues el pasado 20 de mayo, justamente sobre cambio climático, donde ahí sí que se detallen en las concretas medidas o derechos que el ciudadano pueda exigir, ¿no? Y hablábamos, pues se establecía, como decía antes, bueno, pues esas dos metas importantes de 2030 a 2050 como metas, objetivos a conseguir en cuanto a renovables, en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a ese deseo de descarbonización, ¿no? De la Unión Europea y también, por supuesto, de España ya para 2050. Los beneficios fiscales, que también se comentaba antes, todo el tema fiscal, que también me parece una herramienta importante para controlar y para incentivar o desincentivar determinadas actividades. Por ejemplo, en nuestra ley se detalla cómo los beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil pues deberá estar claramente justificado, si no, no se otorgará, con una idea claramente de optar por energías renovables. Y por otro lado, el fomento de combustibles alternativos, ¿no? Pues el gas renovable, el biometano, el hidrógeno, ir hacia biocarburantes con la idea un poco, como digo, de dejar de lado esos combustibles fósiles. También se puede reconocer como exigencia, como derecho, como medida, pues la movilidad más eficiente, optar por sistemas de transporte bajos de emisiones, instar incluso a municipios de determinados habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio climático, facilitar desplazamientos a pie, bicicleta, transporte sostenible. Y bueno, eso es la idea un poco de ya proyectarse, como digo, no tanto en la Constitución, sino ya en legislación mucho más concreta. Y también considero que la manera de conseguir esos derechos relacionados con el cambio climático es, desde luego, una política clara de fomento por parte de la Administración, por parte del poder público. O sea, tiene que haber un incentivo por parte de la Administración con ayudas, con subvenciones, con determinadas categorías de instrumentos de fomento que propicie o que ayude a los sectores económicos y a los particulares a ir hacia una pues economía cada vez más sostenible. Pero como digo, creo que tiene que ser la concreta legislación la que lo vaya a detallar. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Belén. Entre tanto abogado, voy a aventurar mis opiniones desde el punto de vista de este marco jurídico constitucional que Chile empieza en este proceso tan inédito y tan importante. Me preguntaba Ana Belén del punto de vista de cómo puede articularse en una constitución y resguardarse los derechos de los más vulnerados, de los más vulnerables. Yo creo que hay un primer punto que para mí es relevante, de cómo un marco jurídico de esta importancia, de esta relevancia, puede reconocer y hacer efectivo el derecho a la participación y a influir, el derecho a informarse y el acceso a la justicia ambiental, que son tres elementos súper relevantes que al menos Chile tuvo una gran discusión en el marco de lo que acá se denominaba el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional impulsado por CEPAL, desde el punto de vista de tener un reconocimiento y tener una lógica desde el punto de vista de los tres aspectos que yo les mencioné. Acuerdo que Chile impulsó y acuerdo que el gobierno de Chile no ha firmado. Creo que el proceso constituyente es una muy buena oportunidad para dejar plasmado ese acceso a la información, ese derecho a participar y a influir, y ese acceso a la justicia ambiental como garantías constitucionales para todo y cada uno de los chilenos. Y eso tiene mucha relación con lo que me preguntaba Ana Belén en la introducción del punto de vista de cómo lo podemos articular, desde el punto de vista de las comunidades, de los habitantes más vulnerados y más vulnerables. Y ahí, segundo, también quiero compartir algo que lo mencionó el diputado, que también lo mencionó el profesor Agüero, del punto de vista de los habitantes de las zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio que en Chile se habla tanto, pero no está definido, pero existen y son territorios con impactos ambientales sinérgicos de hace muchísimo tiempo y zonas también muy deprimidas desde el punto de vista económico, y qué duda cabe que la evidencia ha demostrado cómo se ha vulnerado permanentemente esa actual garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, si uno pudiese identificar sectores de la población más vulnerados en sus derechos vinculados a estos temas, creo que ahí uno podría definirlo, uno podría caracterizarlo y uno podría emprender políticas públicas vinculadas a eso, pero eso también requiere, a mi juicio, el tercer elemento que yo creo relevante desde el punto de vista del marco constitucional que se comienza a escribir, que es también plasmar y explicitar el deber del Estado, no solamente a preservar la naturaleza, sino que también reparar, donde hay daños ambientales importantes, también debería explicitarse el deber del Estado que tiene en la materia. Y cuarto, yo sí tengo mucha confianza en los procesos de descentralización que también van a ser plasmados muy probablemente en este nuevo marco constitucional, el poder que adquieren las regiones, que adquieren los gobernadores, de tener mejores instrumentos de planificación territorial, que va a tener una incidencia muy relevante en no tener más o nuevas, entre comillas, estas zonas de sacrificio que vulneran obviamente los derechos de los habitantes que viven en ese territorio. Y cuarto, para concluir, yo también creo que debe explicitarse lo que hoy día está más restringido a este reconocimiento, un poquitito a veces más teórico, de alguna manera como la función social que tiene la propiedad. Creo que se va a empezar a hablar fuertemente de la función social y ecológica de la propiedad. Hay muchos bienes vinculados al medio ambiente que tiene también una función social, que hay una interdependencia, muy propio quizás vinculado al mundo de la ecología, de las ciencias biológicas, pero la existencia de determinados bienes en la naturaleza prestan servicios ecológicos que son importantes para la comunidad en general, para eventualmente otras actividades económicas y que juegan un rol bien importante, incluso, sin ir más lejos, en reguladores del clima, por ejemplo. Por lo tanto, el reconocimiento hoy día de la función social de la propiedad, creo que va también a discutirse y a derivar
a la función ecológica que la propiedad también va a tener y que es un fundamento más que oportuno y necesario para restringir el uso de algunos bienes que, por muy privado que sean, generan externalidades negativas a la sociedad completa. Y yo diría que, a mi juicio, ahí hay 5 elementos que permiten articular en un marco constitucional el resguardo de los más vulnerados y los más vulnerables que hoy día uno puede observar. Muchas gracias, Pablo. Pasamos entonces a Francisco. Gracias. A ver, pensando en qué se puede hacer en concreto para hacer efectivo, diría, una parte del control del abuso público y privado, porque ese es el gran tema que ha estado latente y que incluye también la afectación de lugares, como decíamos, zonas de sacrificio. Uno podría pensar, como decía Miren, la Constitución chilena tiene desde el año 80 una referencia específica a la protección del medio ambiente, y han habido restricciones importantes a la propiedad. Por ejemplo, nosotros tenemos una restricción vehicular hace como 30 años, ¿no? Es decir, en la ciudad de Santiago para los automóviles por razones ambientales, ¿no? Pero, sin perjuicio de un catálogo de derechos que uno podría ir agregando, ciertamente la manera de controlar el abuso estatal o la falla estatal requiere buenas instituciones, y un déficit tradicional en Chile ha sido, se señala que no han habido tribunales para los contenciosos administrativos, ¿no? Es una gran discusión, pero sí tenemos un sistema de control que incluye, por ejemplo, una institucionalidad no reconocida en la Constitución de acceso a la información y protección de datos, por ejemplo. Tenemos tribunales que a veces a través de amparos constitucionales, por ejemplo, o acciones de tutela, logra resolver conflictos ambientales. Tenemos un tribunal constitucional muy cuestionado. Tenemos una Contraloría, que es un organismo bien inusual. No existe nada así en el resto del mundo. También tenemos un control político que hace el Congreso. Incluso la invitación de la Biblioteca del Congreso Nacional chilena me llamó mucho la atención, porque ellos han puesto, por ejemplo, a disposición muchas discusiones de los últimos 200 años, por ejemplo, que han habido en el Congreso chileno. Entonces, si doña Ana Belén quiere consultar la historia de una ley o la aprobación de un embajador en España, por ejemplo, puede encontrar con mucha facilidad mucha información, ¿no? Y esa transparencia en la discusión legislativa, de alguna manera, es un poco lo que decía Pablo, la participación, ¿no? Hay un reclamo de que muchas leyes en Chile, o algunas, o actos de la administración, se han adoptado sin la participación, o habiendo participación, hubo captura o corrupción, y finalmente otorgan privilegios, ¿no? Es decir, como la contracara del abuso es el que tiene el privilegio para abusar, ¿no? Entonces, instancias de participación que ciertamente deberían estar reconocidos en la Constitución, creo yo, de mejor manera, y mecanismos de tutela, no necesariamente judicial, pero efectivos, incluso que incluyen mecanismos de tribunales en materia de derechos humanos en el extranjero, permiten que estos derechos se hagan realidad, ¿no? Ciertamente uno podría agregar, por ejemplo, un reconocimiento a la protección de los consumidores y los usuarios, que es algo que no existe en Chile y que ciertamente han sido un gran tema los últimos, no sé, 15 años, ¿no? De alguna manera, darle espacio a los excluidos, que son los que de alguna manera impulsaron esta verdadera revolución en Chile, ¿no? Es más que un estallido, es casi una revolución que sí le hemos dado alguna canalización jurídica, pero que requieren protección, incluso esta cohesión que puede venir a propósito de mecanismos tributarios, ¿no? En Chile, por ejemplo, en el ámbito, y con esto cierro, en el ámbito de los privilegios se ha discutido precisamente, no tenemos tantas ayudas estatales de fomento como ocurre en España, ¿no? Por ejemplo, para la energía renovable, pero sí tenemos exenciones tributarias, no hay muchas de estas exenciones tributarias, existen, por ejemplo, que fomentan la contaminación, el uso de combustible diésel. Bueno, hay privilegios que debieran revisarse, o más bien exenciones, y discutirse democráticamente. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos, a los 4 ponentes, por la calidad y altura de las intervenciones a lo largo de las 2 rondas. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero sin mayor dilación pasamos al debate abierto a resultas de algunas de las preguntas que nos han llegado desde el público. Hemos seleccionado una para cada ponente y pido disculpas por la selección, pero el tiempo apremia.
No sé si seguir el mismo orden, si les parece, que hemos seguido en el propio conversatorio. Comenzaríamos por yo. Preguntamos en concreto, ¿cómo articular o conciliar el derecho de acceso a Internet con la brecha digital que afecta a los más vulnerables? Como sabes, hay un debate abierto en muchos ámbitos, no solo el chileno, acerca de la conveniencia de constitucionalizar el derecho de acceso a Internet, si el derecho debe de ser realmente el acceso, la calidad del servicio, y cómo evitar esa brecha social que se produce entre los que tienen acceso a la infraestructura y el servicio y los que no. ¿Cómo conciliarías el derecho de acceso a Internet que se pudiera reconocer con esa brecha digital? Okay, I'll try to be as brief as possible because of the time limitations. One, I would articulate that the government does not have the right, nobody has the right to shut down the internet, to interfere with the internet, etc. That's the first thing. Secondly, I would try to avoid the mistakes which currently happen. Yes, there are provisions in Chile about privacy in the constitution, or even data protection is mentioned in the Chilean constitution. But then there is no administrative organ which can look after it properly. The one which actually does express comments cannot impose fines, you know? So there's a lot of problems, as I said, because the devil is always in the detail. So to answer the question, I would put a positive obligation at the constitutional level upon the government of Chile to enable, if at all possible, free access to the internet, especially at the community level. We have seen similar attempts in some places around the world, which means that the government would have an obligation at law, for which it can be constitutionally sued, right? That it should do its utmost, including especially in rural areas, to provide free access to the internet or affordable access. We must make sure that the accent is on affordability, right? This does not mean, this is a debate which we should remember. In Europe has been going on for more than 30 years. I was the chair of the Media Committee at the Council of Europe, where we came up in 1997. I'm talking with the right to universal access. And this is something which is key, because for more than 100 years, we have seen in the telecommunications industry, urban communications, cross-funding rural communications, right? In other words, there is a business model to be looked at, right? But this business model does not need to be looked at the constitutional level. It can be looked at when looking at standard legislation. However, the obligation of the government to ensure affordable access to all, which when you translate it into practical terms, means it also needs to make sure that in those communities where access cannot be had individually, it can be supplanted by community access, but also through incentives to the companies. Today, more and more people do not use landlines, especially in rural areas. And so there are many means through which a government can help subsidize the access to the internet, even in mobile telephony. I'll stop there for now, but the subject is a very detailed one. Thank you. Muchas gracias, Joe, por la respuesta. Miren, para ti también hay una pregunta. Has ejemplificado algunos impactos del cambio climático sobre colectivos más vulnerables en la sociedad. Te preguntan, ¿podrías citar algún ejemplo de posibles medidas específicas, acciones, alguna buena práctica europea para prevenir ese impacto social negativo o para procurar al menos lidiar con ellos? Sí, gracias, Ana Belén. Como comentaba, partiendo de la aplicación del principio de integración,
pues aquí también es otro ejemplo más, ¿no? Como decía, y aquí también de nada sirve, de poco sirve, no de nada, sino de poco, que exista normativa sobre discapacidad, que tengamos una convención sobre discapacidad y que luego legislación concreta sobre discapacidad, cuando luego en el ámbito del cambio climático, pues apenas se les nombra o se entiende que están nombrados cuando hablamos de colectivo vulnerable, ¿no? Entonces yo considero bajo mi punto de vista, que se les tiene que referenciar y expresamente, por ejemplo, como decía antes, pues para establecer medidas para cuando surgen fenómenos climatológicos extremos, pues que los servicios sean adaptados, que las dificultades que puedan tener para desalojar en un momento dado un edificio ante un derrumbe, ante ir a un refugio por un maremoto o por un terremoto, pues pueda ser accesible para esas personas, ¿no? La información, por lo tanto, tiene que ser adaptada a ellos. La ayuda técnica que también necesitan, el tema de movilidad, el tema de pues el oír, el ver, el entender, en esas situaciones ese daño se pierde, por lo tanto tiene que haber instrucciones de emergencia adaptadas también y accesibles, ¿no? Que hubiese asistentes personales de apoyo, animales de compañía, equipos médicos y demás. Considero, como he comentado, importantísimo el tema de la participación en procesos de elaboración de normativa, ¿vale? Eso también parece que es algo interesante y necesario, pues, para que sus necesidades también estén de alguna manera puestas encima de la mesa y haya una respuesta, pues, más adaptada y conocida desde su propio colectivo. Considero también importante que se aumente la concienciación y la sensibilización de la sociedad ante este colectivo de personas discapacitadas. Considero que tiene que haber un destino o un incremento de los recursos para apoyar un enfoque inclusivo de la discapacidad, como decía, adecuando los espacios, por ejemplo, para esas personas. Considero que se tiene que considerar expresamente a la hora de diseñar las medidas de mitigación y adaptación una referencia a este colectivo. Considero también importante que, por ejemplo, los incentivos que haya de inversión y de generación de empleo también sean también destinados para personas con discapacidad, que no solo se refiera a personas que no tienen discapacidad, sino también una referencia a este colectivo. También me parece importante que los discapacitados conozcan los riesgos y las implicaciones vinculadas al cambio climático y puedan beneficiarse igualmente de las oportunidades derivadas de la transición hacia una sociedad descarbonizada, que aparece en la ley, pero no en referencia a este colectivo. Y también me parece importante que sean también beneficiarios de incentivos para promocionar la energía renovable, la eficiencia energética y la salubridad en los hogares. Igualmente, en toda que no es normativa, pero es bueno, pues programas, planes, el borrador que tenemos ahora mismo en España del Plan de Adaptación al Cambio Climático, bueno, pues también se habla de vulnerabilidad, de colectivos vulnerables, pero también, evidentemente, no hay un reconocimiento expreso ahí. Y considero que también debe existir ese reconocimiento para que, bueno, pues en ese grupo de colectivos vulnerables pueden existir pues, muchas personas, pero creo que como decía antes, con esas medidas que he comentado ahora mismo, creo que deberíamos incorporarlas para ir hacia bueno, un reconocimiento de la vulnerabilidad de este colectivo en el ámbito del cambio climático, que, como decía, pues es especialmente gravoso, especialmente perjudicial y con efectos pues muy perjudiciales, muy gravosos, como digo, para este colectivo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Pablo, para ti, ¿cómo juzgas la evolución más reciente del modelo energético en Chile? ¿Crees o en tu opinión apunta en una buena dirección para progresar no solo en la sostenibilidad ambiental o económica, sino cohesión socioeconómica, evitar la exclusión de colectivos que sean más vulnerables? Probablemente si uno va a los sectores productivos de Chile, el sector energía, desde el punto de vista de su sustentabilidad, ha sido uno de los sectores más exitosos, ¿ah? Y contrasta un poquitito con el sector minero, forestal, acuícola, entre otros. Y efectivamente creo que se han dado pasos muy sustantivos para tener una matriz energética muy distinta a la que había en décadas anteriores en nuestro país, muy impulsado, diría yo también, por mejores políticas públicas, y un contexto económico y de factibilidad técnica mucho más favorable. Ustedes saben, como Chile
no tiene combustibles fósiles. Chile es un importador, en definitiva. En Chile la energía es cara, ¿ah? Y eso hace que tengamos una gran ventaja en desarrollar energías renovables. En su momento se le llamaban no convencionales, energías renovables. Y creo que en aquello Chile tiene un logro muy significativo que mostrar, y creo que ha sido muy importante para que esas emisiones o para que esos impactos ambientales que se generaban por grandes empresas o por grandes fuentes contaminantes hoy día vayan disminuyendo. Tiene mucha relación con el fenómeno que comentábamos de las zonas de sacrificio, que en determinados territorios se generan esos impactos, y esos grandes impactos hoy día paulatinamente, de a poco, están siendo reemplazados por fuentes de energía que son renovables, que tienen otro tipo de impacto, diría yo. Tampoco es que tengan impacto cero, y yo creo que eso va en beneficio obviamente de los territorios que hemos comentado, que han sido los más impactados, los más vulnerables por muchísimo tiempo, en la medida que Chile va renovando y mejorando su matriz energética. Yo también me alegro mucho de la introducción que hizo el diputado Álvarez también, que ese proceso de descarbonización de la matriz energética esté regulado en un proyecto de ley, en una ley. El proceso de descarbonización energética en Chile es de un acuerdo, entre comillas, voluntario de los grandes generadores y el Ejecutivo, cosa que es bastante poco consistente para una política pública en la materia, y creo que eso de alguna manera permite asegurar migrar a una matriz energética mucho menos contaminante o con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Pablo. Francisco, ¿qué tipos de derechos, controles o medidas en concreto introducirías para garantizar que el máximo rendimiento y aprovechamiento de la innovación tecnológica pudiera realmente llegar en Chile a todos? Uy, qué pregunta, ¿no? Compleja. Es una pregunta compleja, ¿no? Ya que eres el último para terminar así por todo lo alto. No soy experto en innovación, además, ¿no? Pero el Estado chileno, curiosamente, ha sido más innovador de lo que uno creería, ¿no? A veces se habla del Estado subsidiario, este Estado que en Chile casi no interviene, o interviene solamente cuando los particulares no lo están haciendo, y precisamente lo que decía Joe, del acceso universal de telecomunicaciones y de Internet en zonas aisladas. Bueno, el Estado, con un fondo estatal, ha fomentado esta innovación y este acceso. Claro, naturalmente en pandemia estamos en una situación que todos queremos tener el Internet de mejor calidad posible, y además la gente también se movió a zonas rurales, ¿no? Entonces, antes muchas personas estaban en la ciudad, y ahora, bueno, algunos se han trasladado, siguen trabajando como desde su oficina en zonas rurales, que era impensable, ¿no? No es mi caso, pero lo he escuchado. Eso por un lado, es decir, ahí incluso en ese ámbito había un fomento y había un acceso. También, como le decía, el Estado chileno, incluso durante la dictadura, fomentó alianzas para la innovación, para llevar la innovación. Una importante alianza en Chile que desarrolló la industria de la acuicultura del salmón, fue a través de la Fundación Chile, por ejemplo, ¿no? Es una alianza con una empresa, curiosamente, se está yendo de Chile, que era la ITT, que se decide el Estado participar en la innovación de muchas cosas, ¿no? Esa innovación ha llegado a las personas, ¿no? Claro, a veces el innovador público fracasa, ¿no? Se adelanta en el tiempo. Pero llegó y ha desarrollado algunas áreas, ¿no? Ahora bien, uno podría pensar que también ha habido más innovación por inversionistas privados, pero algo muy reciente. Pero pensar en mecanismos para esto, luego tiene que ciertamente protegerse la innovación, y la Constitución chilena algo menciona, pero también uno ve que precisamente, por ejemplo, el uso de los medios de acceso a la información, a veces los organismos que otorgan el acceso a la información no entienden que un secreto industrial no es un secreto empresarial, ¿no? Entonces ahí, para un tribunal, y lo veía hace poco, una lista de clientes es irrelevante. Para una persona que tiene una pequeña empresa, revelar su lista de clientes es desnudarse frente a la competencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que también tener cuidado de cuánta transparencia y acceso a la información le damos, podría ser por razones ambientales u otras, a personas que tienen acceso a secretos que finalmente desarrolla la innovación, ¿no? Entonces ahí hay una tensión
no bien resuelta, a mi juicio, por el Consejo para la Transparencia en Chile o por los tribunales que tienen que resolver estas decisiones de acceso a la información, pero que luego revelan secretos y que desafortunadamente afectan la innovación futura. Muchísimas gracias, Francisco. En la sesión de hoy creo que de algún modo se ha venido a remachar la conclusión a la que llegamos en la última sesión, la variedad de facetas, la variedad de temas, el conflicto entre todas ellas, pero todo siempre apuntando en una misma dirección cuando hablamos de sostenibilidad, la necesidad de alcanzar un difícil y precario equilibrio que no deje a nadie atrás. John nos ha hablado de las incontables e incontestables ventajas de las nuevas tecnologías sin distinción de edad, hablando incluso de ciudadanos digitales para los recién nacidos. Miren nos ha hablado de los problemas de género y discapacitados en relación, por ejemplo, con energía y cambio climático. Y nuestros expertos chilenos nos han ilustrado sobre políticas, experiencias, planes, programas, medidas que en todas estas cuestiones se han ido adoptando o podrían adoptarse en el ámbito de la nueva discusión constitucional chilena. Para terminar, se encargará de la relatoría de la sesión de hoy Blanca Borque, investigadora del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, que concluirá. Blanca, por favor. Muchas gracias, Ana Belén. Bueno, yo creo que como palabras de cierre, lo primero que deberíamos hacer es celebrar el carácter y la oportunidad que ha tenido las mesas y las dos sesiones que hemos desarrollado a lo largo de esta semana. A propósito que en el marco de Naciones Unidas, la semana pasada, precisamente el día 17 de mayo y el día de 22 de mayo, se celebraron el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, y por otro lado se celebró el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Entonces, nada más oportuna la mesa que hoy en día concluye, y en donde me parece que volvemos a tomar ese norte, ¿no? Estas mesas promovidas, lo que han perseguido es pensar cómo el desarrollo sostenible, ¿no?, puede llegar a manifestarse o expresarse dentro de una nueva constitución. Y hemos precisado que este desarrollo sostenible es necesario que en el marco de una nueva constitución se incorpore esta mirada holística, ¿no?, tanto la dimensión económica como la dimensión social y también la dimensión medioambiental que encierra el desarrollo sostenible. Y por tanto, el desafío que tienen los constituyentes es poder hacerse cargo de este proceso de transformación, ¿no? Esta idea del que nadie se quede atrás, cómo va a quedar plasmado en el texto constitucional. Y en esta mesa en particular nos hemos centrado en dos aspectos, ¿no? Sabemos que estamos enfrentando procesos de transformación y por tanto estamos viendo o visualizando cómo cambiamos modelos tradicionales. De un lado hemos hecho el análisis sobre cómo producimos el cambio en los modelos de protección de datos, ¿no? Porque sabemos que debemos promover la inclusión digital, pero también prevenir de algún modo la violación a los derechos humanos, y somos muy conscientes y cada vez más que hoy en día los marcos constitucionales no solo deben preocuparse de la protección del individuo como identidad física, sino que también la información que de él se desprende. Y por otro lado, también nos hemos abocado en esta sesión a hablar de cómo producimos el cambio en nuestros modelos de producción, en nuestro modelo energético. Y en ese sentido, cuando abre la sesión el diputado Sebastián Álvarez, me parece preciso en su forma de señalar 4 elementos que son centrales hoy en día para Chile y para su institucionalidad, y que luego lo destacaron el resto de los expositores. Primero, los avances que ha hecho nuestro país en el ámbito de la política energética, ¿no es cierto? Esta transformación, esta transición energética hacia las energías renovables con un plan que está orientado hacia el año 2050. Cómo vamos a enfrentar los problemas de escasez hídrica y el manejo del agua y de los recursos hídricos en general. También cómo abordamos el tema de la crisis social que se ha generado por estas zonas de sacrificio, y el mencionar la existencia de al menos 5 zonas de sacrificio en nuestro país, y no siendo el cuarto, pero no menos importante, el tema de la contaminación del aire y sus implicancias, y cómo vamos a manejar las fuentes de mayor incidencia en la contaminación, como son el transporte, la industria, la calefacción, especialmente por lo que él refería el uso de la leña en la zona sur. Y cerró su intervención destacando una cuestión que no es menor, y que habría que los convencionales la tuvieran bastante presente, que es que ellos van a ser quienes definirán a través del nuevo texto constitucional
la nueva política medioambiental de futuro del país. Y a su parecer, el tema de la descentralización debía ser un punto central en esta nueva constitución. Joe Kanatachi nos ha compartido un tema que es realmente apasionante y, como él bien lo mencionaba, muy complejo. Cuando hablamos de nuevas tecnologías hablamos de una diversidad amplísima de tecnologías y cómo ellas impactan sobre la sustentabilidad y sobre la sostenibilidad, y él decidió abocarse en específico al impacto que están teniendo hoy en día las tecnologías que se engloban dentro de lo que tradicionalmente denominamos como el entorno digital. Y él parte de no demonizar, ¿no?, el uso de estas nuevas tecnologías, porque evidentemente reportan a las sociedades grandes beneficios, ¿no? En la medida que ese uso de las tecnologías se hace de manera sostenible, establece una relación y la sinergia que existe entre sostenibilidad y cohesión social, y la importancia que determina la existencia de la cohesión social, y cómo estas nuevas tecnologías hoy en día están incidiendo en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Él mencionaba que hoy estamos en presencia de nuevas generaciones que son nativos digitales, y cada vez más cada uno de nosotros nos transformamos en ciudadanos digitales. Y eso requiere precisamente, al modo que lo ve Joy, de un paquete de derechos que deben estar reconocidos de manera imprescindible dentro del texto constitucional, ¿no? Y que hablen o que razonen sobre la idea de que hoy en día reconocemos la existencia de los ciudadanos como ciudadanos digitales, quien viven en un entorno o pretenden vivir en un entorno sostenible, y por tanto lo que deberíamos lograr es la maximización de los flujos de transparencia de la información y la no manipulación de los ciudadanos a través de la información. Y de manera específica, él, si bien decía, ¿no?, este proverbio de que el demonio está en el detalle, él abogaba porque en un nuevo marco constitucional pudiéramos reconocer de una manera bastante detallada el derecho a la información, al acceso a la información, a la privacidad, y su fundamentación es que él considera que en este mayor detalle vamos a lograr dar una mayor seguridad y vamos a reducir la duda. Y una cuestión muy interesante que plantea Joy, y que quizás es algo que no haya que esperar hacia un nuevo texto constitucional, sino que es un trabajo que ya podría emprender el Estado chileno y en lo que le respecta al Congreso, es el estudiar que Chile se haga parte, en definitiva, de este convenio del Consejo de Europa, el número 108 que él mencionaba, sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Es una idea que hay que dejar ahí sobre la mesa porque puede ser necesaria tomar ahora, ¿no? No esperar al nuevo texto constitucional. Luego, miren, referida ya a los temas del reto climático y energético, bueno, ella entiende que ambos temas es fundamental que sean tratados en términos jurídicos, porque de alguna forma la intervención del derecho es el que permite la sostenibilidad en el cambio climático, y nos habló de medidas concretas, ¿no? Medidas concretas como estas políticas encaminadas hacia la mitigación y la adaptación, que están muy interrelacionadas, la implantación de las energías renovables, la conservación de los bosques, la descarbonización, la producción sostenible, el uso de la biomasa. Pero hay una cuestión que hay que destacar de la presentación de Miren, es que ella pone el énfasis en cómo vamos a considerar, ¿no es cierto?, o relevar a los colectivos más vulnerables frente al cambio climático. Y esa es una cuestión no menor, ¿no? Considerando además que en nuestros países no solo tenemos o podemos reconocer como población vulnerable a las mujeres o a las personas en situación de discapacidad, como bien las reconocía Miren, sino que también, por ejemplo, el impacto que un desarrollo no sustentable ha tenido sobre nuestros pueblos originarios, ¿sí? Y cómo el reconocimiento de estos grupos va a hacer necesario dejarlo plasmado en una nueva constitución. Y entonces ella plantea que efectivamente debemos seguir la línea tradicional de reconocer en un nuevo texto constitucional el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado y además el deber del Estado de preservarlo, proveyendo de medidas de reclamo frente al incumplimiento y de sancionabilidad. Promueve ella, y esto también es muy interesante, el que consideremos un principio de transversalidad o de integración ambiental,
que es el gran problema que muchas veces tenemos, ¿no? El trabajo por carriles independientes de distintas áreas u organismos que debieran confluir en la toma de decisiones en este marco. Y lo que ella hacía mención a un principio de igualdad en el tema medioambiental para reconocer a estas poblaciones o colectivos vulnerables, y el reconocimiento de las competencias medioambientales que van muy en la línea de lo que han planteado sobre la descentralización, ¿no? La importancia de que en una perspectiva local podamos tomar decisiones. Luego Pablo, respecto de cómo las políticas públicas de manera concreta promueven o fortalecen la sustentabilidad, él nos hace una suerte de tirón de orejas, ¿no? Primero porque tendemos a confundir todo como política pública, ¿no? Y la poca precisión que tenemos en el uso de la terminología. Y por otro lado, él nos advierte que cualquier respuesta en este sentido debemos considerar que todo diseño de políticas públicas es muy importante que mire al contexto, ¿no? Y ahí él nos dice, existen hitos de nuestra realidad nacional y local que van a determinar que las políticas públicas, más allá de una consideración global del tema medioambiental, tengan una cierta temática o una cierta línea. Y nos advierte, ojo, las medidas para obtener o para promover un desarrollo sostenible son medidas de largo aliento. Y esa es una cuestión no menor, cuando estamos inmersos en un sistema cortoplacista, ¿no? En la adopción de medidas. Y en el diseño de estas políticas públicas, él rescataba algunas cuestiones que es importante. También rescata el tema de la descentralización, para él resulta vital, ¿no? El promover procesos de participación y de toma de decisiones de la ciudadanía. El definir, ¿no es cierto?, con claridad lo que vamos a entender por política pública y cuáles son los objetivos de esa política pública, y ahí también hace un tirón de oreja, ¿no?, al debate legislativo, en donde muchas veces se mezclan intereses, ¿no es cierto?, y falta una coordinación en pro de una mirada más global o de bien común. La necesidad de incluir a otros sectores en el debate, ¿no es cierto?, que estos temas no pueden ser exclusivos y privativos de un Ministerio de Medio Ambiente, sino que se debe incorporar a otros sectores como el sector productivo, ¿no? Y bueno, el tema de la participación resulta fundamental, y ahí también hace pone esta voz de alerta, ¿no?, de cómo de pronto en el diseño y formulación de políticas públicas se captura o confiamos en exceso de pronto en actores expertos que responden a intereses quizás particulares, ¿no?, de la industria, gremios, centros universitarios. Y respecto de la segunda pregunta que se le formuló, y cómo él piensa que en un nuevo marco constitucional debiéramos otorgar protección a estos colectivos que son más vulnerables en el ámbito medioambiental, nos recuerda la importancia de que el Estado de Chile no solo haya sido impulsor, sino que además adhiera al Acuerdo de Escazú, ¿no? Y que por tanto las 3 líneas de este acuerdo, que eran acceso a la información, participación y posibilidad de participar en la toma de decisiones y justicia ambiental, de alguna manera se vean reflejadas en el nuevo texto constitucional. Nos dice que es preciso identificar además cuáles son nuestros sectores más vulnerables, y se debiera explicitar en el nuevo texto constitucional el deber del Estado a preservar, pero también a reparar a la naturaleza frente a los agravios. Reitera el tema de la descentralización, y otra cuestión novedosa que él nos plantea es que debemos empezar a discutir, y quizá en este nuevo texto constitucional va a quedar plasmado, o podría ser una instancia en donde quede plasmado, una cuestión que mucho se ha abordado desde una perspectiva teórica, y que es esta función social, y él agrega ecológica, ¿no?, de la propiedad. Y finalmente, Francisco, con esta idea de presentación que la englobó o la tituló Propuesta por una Constitución contra los Abusos, ¿no? Ana Belén le pregunta, bueno, ¿cuáles son estos abusos que perjudican la sustentabilidad? Y Francisco provocadoramente nos pone una imagen respecto de cómo se inició el fenómeno, ¿no?, de la crisis social de octubre del 2019, ¿no es cierto? Y en donde vemos que los abusos en definitiva son abusos que provienen del Estado y también provienen de los particulares, ¿no? Y
muestra interés por esta nueva conformación de los miembros de la Convención Constitucional, ¿no? En donde muchos en sus programas han relevado el tema medioambiental, y nos menciona problemas, ¿no? Que él observa en este ámbito y que de alguna forma debieran analizarse, los temas de problemas de gestión, ¿no? De ciertos recursos, como el recurso hídrico, las cuencas de los ríos, los problemas de calidad del aire, ¿no? Y los problemas de energía, en donde si bien hemos observado que nuestro país ha tenido importantes reformas a través del tiempo, la participación ciudadana todavía es muy deficiente en este proceso de reforma. Y también hace mención al uso de instrumentos financieros para combatir la contaminación y que provean beneficios para la comunidad más afectada, cuestión que es una solución de mercado que de pronto se pone mucho en entredicho, pero que Francisco plantea que debemos estar abiertos a una discusión más amplia. Y cuando se le pregunta, ¿no? Sobre cómo incluir a los colectivos más desprotegidos o más vulnerables en un nuevo texto constitucional, él plantea lo que tenemos que hacer es un mayor control del abuso público y privado. Y entonces pues, propone, en términos concretos, instancias de participación, mecanismos de tutela efectivos y no necesariamente judiciales, pensar eventualmente en la consagración como un derecho, ¿no? El derecho a la protección de los consumidores y los usuarios, y termina él su presentación con una frase que es bastante importante, ¿no? En nuestros tiempos: dar el espacio a los excluidos, que son aquellos que promovieron esta verdadera revolución que hemos vivido en nuestro país y que da origen a este nuevo texto constitucional. Sé que estamos absolutamente contra el tiempo, Ana Belén, así que dejémoslo hasta aquí. Ha sido una mesa muy enriquecedora y absolutamente oportuna a los tiempos que corren. Muchísimas gracias, Blanca. Una excelente síntesis para concluir la sesión de hoy, dando un adecuado hilo conductor y poniendo de relieve la importancia y la significación de los distintos temas que se han ido abordando y que han salido sobre la mesa. Nos despedimos agradeciéndoles como siempre su atención, agradeciendo a todos los ponentes sus brillantes intervenciones y emplazando a los asistentes que nos acompañan a que vuelvan el próximo martes 8 de junio a acompañarnos. Inauguraremos la última mesa de este ciclo de webinarios, la sexta, con una primera sesión dedicada al nuevo catálogo de derechos fundamentales de la Constitución. La segunda sesión de esta mesa 6 se celebrará a continuación el jueves 10 y abordará las garantías de los derechos fundamentales, centrándose de forma concreta en los derechos a la educación y a la vivienda en la tercera y última sesión que tendrá lugar el martes 15 de junio. Gracias y un buen día a todos. Muchas gracias. Gracias.